Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Oparela, soy psicólogo. Para el día de hoy vamos a estar trabajando el taller de aplicación de la inteligencia emocional en la empresa o en el campo empresarial. Es decir, vamos a compartir los conceptos de la inteligencia emocional, qué aspectos están dentro de la inteligencia emocional y cómo estos pueden aplicarse de una forma práctica a el campo empresarial. Es importante iniciar a partir de tres conceptos, que son conceptos básicos que van a estar a lo largo de esta presentación. Y son el concepto de inteligencia, emoción y liderazgo. Vamos a definir cada uno pues para tener un punto base a través del cual eh, trabajar durante este taller. El primero es el de inteligencia, que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Hay que entender que la inteligencia eh, no se, digamos, limita solo a la genética. Hay muchos factores o variables que determinan el nivel de inteligencia de una persona. Todos los humanos nacemos con el componente básico o biológico para ser inteligentes. Pero si no se desarrolla de forma adecuada, sencillamente pues estas habilidades se pueden atrofiar. Entonces la inteligencia permite al ser humano y a otros seres vivos que tienen cierto grado de inteligencia, a partir de los conocimientos adquiridos, poder aplicarlos en el entorno o en la cotidianidad. ¿Sí? Tenemos también la emoción, que se suele definir como un complejo estado afectivo, una reacción subjetiva que ocurre como resultado de cambios fisiológicos o psicológicos que influyen sobre el pensamiento y la conducta. La emoción, a diferencia de la inteligencia, digamos, es más antigua evolutivamente hablando, porque la inteligencia está presente en especies más recientes, más modernas, con un neocórtex más desarrollado. En cambio que la emoción, y lo vamos a ver más adelante, está más ligada a etapas primitivas del cerebro, o lo que se llama como el cerebro reptiliano. La emoción es una expresión, como decíamos, subjetiva ante un estímulo, ¿cierto? Puede ser fisiológico, o puede ser psicológico, puede ser cultural también. Y por último tenemos el liderazgo, que es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Quien ejerce el liderazgo se le conoce como líder. Ahora, digamos, profundizando un poco más en la inteligencia, antiguamente se creía que la inteligencia era uniforme o única, pero en investigaciones más recientes se pudo encontrar que hay, digamos, varios tipos de inteligencia, lo que se le conoce como la teoría de las inteligencias múltiples, que postula que cada persona, ¿sí?, tiene todas estas inteligencias, pero su entorno, su contexto, sus vivencias van a permitirle que desarrolle más algunas inteligencias por otras. Ejemplo, hablemos de la inteligencia matemática o lógica, ¿cierto? Que es una inteligencia que va a estar más presente en aquellas personas que en su cotidianidad interactúan más con números y operaciones complejas. Por ejemplo, un tendero, un contador, un administrador, etcétera. En cambio, que una persona que se dedica más a la lectura, al aprendizaje con los libros, el estudio de la semántica, pues es más probable que desarrolle una mayor inteligencia lingüística. Entonces, hablamos de 8 tipos de inteligencias: la espacial, corporal, naturalista, musical, lingüística, interpersonal, intrapersonal y la inteligencia lógico-matemática, ¿cierto? Son como esas 8 inteligencias que se muestran a lo largo de esta teoría. Posteriormente, es que surge lo que hoy conocemos como inteligencia emocional, que viene siendo la novena que se anexa a esta teoría base que ustedes pues conocen o han escuchado.
Ahora hablemos sobre qué es inteligencia emocional. Según David Goleman, inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones, tanto propias como ajenas, y de gestionar nuestra respuesta ante ellas. La podemos definir como un conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de la persona ante los cambios. También tiene que ver con la confianza y la seguridad de uno mismo, el control emocional y la automotivación para alcanzar los objetivos, comprender los sentimientos de los demás, además de las relaciones, y tener el poder de influencia es básico para conseguir cambios positivos en el entorno. Hay que recordar que la inteligencia emocional es un aspecto importante en las relaciones sociales, no solamente en el ámbito empresarial. Pero al igual que los otros tipos de inteligencia, no naces con ella, es algo que vas adquiriendo a lo largo de la vida si se te va enseñando cómo gestionar tus emociones. Obviamente influye la parte biológica y ahora vamos a exponer esa parte. Sin embargo, es importante entender que es algo que vamos a aprender. Si de pronto nos frustran mucho los cambios, si no somos empáticos, no tenemos autoconocimiento, autopercepción, no hemos desarrollado a totalidad esa inteligencia intrapersonal, que es fundamental, al igual que la interpersonal. En cuanto a la inteligencia emocional, obviamente es muy probable que nuestros entornos educativos, el hogar, la escuela, los amigos, sencillamente no se haya visto la necesidad o no se haya normalizado el desarrollo de la inteligencia emocional. Aquí podemos ver un gráfico donde mencionamos los aspectos más fundamentales de la inteligencia emocional. Podemos decir que la inteligencia emocional es en sí misma una destreza que permite conocer, interpretar y enfrentar sentimientos propios y ajenos, generando satisfacción, haciéndolo de forma eficaz y a través de hábitos mentales. Como les decía, la inteligencia emocional es una habilidad que vas a ir adquiriendo a lo largo de la vida, que necesitas desarrollar. Y de la misma forma, en la medida que vas trabajando esta habilidad, sencillamente va a ser mucho más fácil conectar con sentimientos propios y de otras personas. La inteligencia emocional es fundamental al momento de desarrollar conexiones sociales que permitan que el entorno laboral sea mucho más eficaz. Muchas empresas hoy en día, y tristemente en la realidad colombiana, viven en una desconexión en la que se entiende al trabajador como una mera máquina funcional para que la empresa recaude dinero, pero no se le ve como lo que es, un ser humano. Ahora hablemos de la parte biológica del concepto de inteligencia emocional. Como les decía, la inteligencia está asociada a cerebros más desarrollados o más tempranos en la rama evolutiva. Ustedes pueden ver una imagen que les voy a estar mostrando, donde se especifica pues el cerebro y sus respectivos lóbulos. Podemos pasar más o menos una línea por el medio del cerebro, cerca donde está la amígdala, ¿sí? Y hacia abajo de la amígdala, hipocampo, cerebelo, es lo que llamaríamos el cerebro reptiliano, que tiende a ser el cerebro más basal del ser humano. Hacia arriba se encuentra ya el cerebro más asociado a la parte de los mamíferos, y en el lóbulo frontal encontramos lo que es el neocórtex, que es el encargado de procesar, razonar, es esa parte, digamos, racional del ser humano. Ahora, el sistema nervioso tiene dentro de sí lo que es el llamado sistema límbico y la amígdala, que ustedes lo pueden ver en la pantalla. Es este sistema el que está asociado a las emociones, ¿cierto? Específicamente, el sistema límbico y la amígdala está asociado al asiento de pasiones, es decir, al sentir. El hipocampo, ¿sí?, es el que está asociado a las emociones, al placer, el disgusto y la ira. Mientras que el neocórtex, como se lo venía diciendo, que está en el lóbulo frontal,
está asociado al pensamiento, el razonamiento, la reflexión, la capacidad de prever, de imaginar, procesar la información. Es decir, las emociones son mucho más antiguas en la rama evolutiva. Es decir, que algunos animales anteriores a nosotros pueden manifestar emociones, pero el ser humano es uno de esos pocos seres que tiene la capacidad de procesar y, digamos, de analizar esas emociones. Es decir, por ejemplo, si un animal se siente agredido, por ejemplo un perro, ¿cierto? Va a empezar a mostrar símbolos o actitudes amenazantes. Muestra la boca, ladra, está en un estado de alerta, ¿cierto? En cambio que nosotros los seres humanos, al momento de experimentar esa misma sensación, podemos mostrar signos más diferentes. Aunque específicamente no estemos en peligro. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a las alturas, ¿sí? Aunque sabe que está completamente segura, va a empezar a mostrar diferentes signos, ¿cierto? De ese temor. Aquí es donde entra el neocórtex a decir, oye, mira, estás bien, no está pasando nada, cálmate, ¿sí? Es decir, a procesar esa información y a permitirnos a nosotros entender esa emoción, es decir, estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo enojo, ¿cierto? Ahora, la inteligencia emocional, ¿qué es lo que permite? Expresar de forma adecuada esa emoción, ese sentimiento que se está experimentando. Bueno, también es importante entender lo que son las 5 claves de la inteligencia emocional o los que yo llamaría los 5 soportes de la inteligencia emocional, que son la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía y la habilidad social. Estos pilares son esenciales en el desarrollo, ¿cierto? Y también constante mejoramiento de la inteligencia emocional. Hablamos de autoconciencia cuando hace referencia a ser consciente de lo que sentimos y cómo eso nos afecta. Es decir, conectar con esas emociones y entender cómo esas emociones me pueden afectar. Hablamos de autorregulación como la capacidad de manejar las emociones propias. Es decir, cómo respondo ante una situación donde hay una descarga emocional fuerte. Por ejemplo, si estoy enojado, ¿cuál es mi actitud? ¿Mantengo la calma o pues sencillamente exploto? ¿Sí? Si somos personas que mantenemos, digamos, ese equilibrio entre sentir pero también controlarse, pues podemos decir que hay una autorregulación. Automotivación se refiere a, digamos, las formas en las cuales nosotros nos damos ese ánimo constante. O dice aquí, a través de la focalización de nuestras metas y no en las dificultades. Es decir, ¿cuál es nuestra perspectiva? O como me gusta decir, que me levanta todos los días de mi cama, ¿cierto? Esa es esa fuerza interior que nos dice, oye, mira, tengo que seguir. Si de pronto tú que me escuchas vas al gimnasio, lo entiendes mejor. Es como que sabes que vas a sufrir en la siguiente rutina, pero igual tienes que ir. Bueno, eso es parte de la automotivación. Empatía es esa capacidad o esa habilidad que nos permite ponernos en el lugar del otro, en sus sentimientos, emociones, conectar con el otro ser humano. Y la habilidad social es la capacidad de comunicación estableciendo relaciones amigables. Es decir, el yo interactuar con otras personas, poder entablar esas relaciones, ¿sí? Y también mantenerlas. En el campo empresarial es importante la presencia de estas habilidades, ya sea yo un coordinador o un jefe o sea yo un empleado, ¿sí? Porque creo que no hay mejor trabajo que aquel que se hace con motivación, es decir, que me genera a mí la satisfacción de realizar ese trabajo, que pues muchas personas lo pueden hacer por pasión, vocación, pero la motivación es algo que como directivos se debe provocar, mantener, ¿cierto? Y no necesariamente tiene que ser de pronto con un viaje todo pago, aunque la verdad eso estaría genial que las empresas hicieran eso, pero sí a través del reconocimiento, de la empatía, de felicitar el trabajo del otro, de decirle, hey, lo estás haciendo bien, esto me parece excelente, ¿cierto? El conectar, ¿sí? La empatía es fundamental al momento de yo corregir a alguien. Muchas veces se hace desde la humillación, desde el maltrato, en vez de sentarse y decir, mira, esto
me parece que está bien. Sin embargo, creo que se puede hacer mejor de esta forma, ¿ya? No es necesario agredir, no es necesario humillar a la otra persona, porque ninguno nace sabiendo. Entonces, es importante también que como directivos tengamos ese autoconocimiento de saber, o sea, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuáles son mis fortalezas, mis defectos, ¿sí? Y también potenciar esto en aquellas personas que están a nuestro cargo. Ahora hablemos un poco de otro aspecto importante y es la gestión emocional. La gestión emocional hace referencia a ser conscientes de las emociones que sentimos, a aceptarlas y regularlas, si es necesario. Al regularlas se es capaz de influir en el tipo de emoción, así como en el momento y en el modo en el que se expresa. Es decir, la gestión emocional, en otras palabras, es esa forma de administrar y darle buen uso a las emociones. Es decir, ninguna emoción es dañina, sino es la forma en cómo gestionamos, ¿sí?, esa emoción. La tristeza, el enojo, todos son emociones que de alguna forma cumplen funciones adaptativas, si no, pues no estarían dentro de nosotros. Entonces, es importante ver cómo se gestionan esas emociones, ¿sí? Y recordar que al igual que está la gestión emocional, hay diferentes estilos de afrontamiento. La regulación emocional forma parte del afrontamiento, es decir, cómo le hago frente a la emoción. Está en los primeros años de vida y hasta la adolescencia. Es extrínseca y a medida que crecemos se torna intrínseca. Y aunque depende también de la experiencia y por lo tanto no siempre se desarrollan los estilos de afrontamiento intrínsecos, ¿sí? Es decir, hay diferentes formas de afrontar esa emoción. Tenemos un estilo de afrontamiento que hace referencia a la aptitud para hacer frente a diversas situaciones de la vida, llámese duelo, ruptura amorosa, pérdida de trabajo, etcétera. Y las estrategias de afrontamiento son acciones específicas para afrontar las situaciones de la vida diaria, al estrés de pronto del trabajo, de la universidad, al cansancio de pronto emocional o al cómo manejamos las situaciones en pareja. Las estrategias de afrontamiento son aquellos métodos que nosotros usamos para, pues, en cierto modo no terminar en la locura, ¿sí? De pronto, por ejemplo, en el caso que hay un compañero con el que no me llevo bien, pero por el bienestar del entorno laboral, pues, ¿qué utilizo yo para afrontar esa fricción entre esta persona y yo? Ahora, ¿cuáles son esos estilos de afrontamiento? Hay 4. Está el pasivo, que es cuando esperamos que las cosas se resuelvan solas. Es esa persona que espera que todo se solucione mágicamente, ¿cierto? O que otros encuentren una solución. Generalmente hay una evitación presente. O sea, es esa persona que trata de ser esquiva y a través de ser esquiva cree que le va a dar solución al conflicto. Y no va a pasar. Bueno, puede que pase, pero es muy poco probable. Está el planeador, que es cuando antes de actuar se piensan distintas opciones con el fin de encontrar una solución ideal. El evitativo es cuando vemos un problema y huimos, buscamos distracciones o simplemente fingimos que no hay un problema. Esta respuesta es común en personas que prefieren evitar las emociones fuertes por miedo a perder el control. Y sabemos que si hay miedo a perder el control, pues no hay un desarrollo adecuado de la inteligencia emocional. El confrontativo es cuando vemos un problema y buscamos una solución pronta e inmediata, es decir, se es impaciente. Pero puede causar respuestas agresivas en otros o resultados indeseables por falta de planeación. La idea es que promovamos estilos de afrontamiento positivos, ¿sí? Que nos permitan confrontar los problemas sin, ¿cierto?, dejar de ser empáticos, sin dejar de lado la paciencia. En un entorno de trabajo es importante que se gestionen o se generen, que los estilos de afrontamiento sean adecuados, sean positivos, ¿sí? Y todo empieza y siempre va a empezar por la persona que esté a cargo. Hablemos ahora de las estrategias de afrontamiento centradas en las emociones.
Estas sirven para enfrentar la respuesta emocional derivada de la situación problema. Aquí tenemos algunos ejemplos: el autocontrol, desahogo, reinterpretación, distracción, distanciamiento, tolerancia, consumo de sustancias, negación, conductas autolesivas o evitación. Es claro que no todas estas estrategias de afrontamiento son positivas o son adecuadas, ¿sí? Ustedes mismos pueden observar y analizar de estas estrategias cuáles son las que yo debo promover en mi entorno laboral. Obviamente yo no voy a promover el consumo de sustancias psicoactivas, no voy a promover la evitación, ¿sí? Debo promover el autocontrol, dar espacio al desahogo. Muchos jefes no permiten que sus empleados se expresen, y es importante que siempre haya una buena comunicación, tanto en el empleado como aquella persona que puede que sea el empleador o como puede ser aquella persona que está a cargo de los empleados. También tenemos las estrategias de afrontamiento centradas en la solución, que sirven para arreglar los problemas pero no permiten regular las emociones. Entonces es importante que se incentiven tanto las estrategias centradas en las emociones como las centradas en la solución, para que haya una forma adecuada de responder ante las situaciones. Aquí tenemos aceptar responsabilidad, pedir ayuda, negociación, anticipación y planeación, confrontación, autodiálogo positivo, manipulación o evitación. A lo mismo, algunas se deben usar y otras no. Yo, como persona que dirige un grupo, no puedo sencillamente manipular, no puedo evitar, ¿sí? Debo encontrar ese equilibrio entre estas estrategias para que mis empleados pues respondan de forma positiva. Por favor, recordemos que las personas que trabajan para nosotros son seres humanos, quizás con problemas, con familias, con situaciones difíciles en el hogar. Y aunque uno diga lo que sucede en la casa, se queda en la casa, pues obviamente los sentimientos van con nosotros. Y eso de alguna u otra forma va a poder afectar la forma en cómo se trabaja. Ahora, la pregunta es, ¿cómo todos estos conocimientos puedo aplicarlos al entorno empresarial o al entorno laboral? Partamos del hecho de la sociabilidad. Yo, como persona a cargo, debo ser líder. El líder escucha, el líder aprende, el líder trabaja en equipo, motiva al equipo, reconoce las cualidades de su equipo y potencia esas cualidades, pero también les ayuda a desarrollar nuevas habilidades para mejorar. El líder también trabaja en equipo, tiene capacidad de persuasión, que es diferente a la manipulación. El persuadir es algo que se hace de forma consciente, o sea, la otra persona sabe que la están persuadiendo, ¿sí? Pero es por un bienestar. El líder también tiene capacidad de cooperación. No es como que todo lo hago yo y a los demás no hacen nada, viceversa, los demás hacen todo y soy yo el que me llevo los méritos. Y no es así. La capacidad de servicio, que muchas veces se olvida en las jerarquías empresariales. Que porque yo soy el jefe, no puedo llevarle un café a de pronto la persona encargada de servicios generales o a aquel chico o chica de mensajería, etcétera, ¿sí? O sea, en el entorno laboral muchas veces se nos olvida lo humano, y entiendo. Pero, o sea, si yo quiero generar un impacto positivo, si quiero que las personas que estén a mi cargo eh, desarrollen esa inteligencia emocional, tengo que empezar por mí, que soy la persona a la que están observando. Soy la persona de la que ellos están aprendiendo, a los que ellos rinden cuentas. Entonces, no nos olvidemos de esa capacidad de servicio, de ayudar al otro, aunque de pronto, no sé, no es mi responsabilidad, pero yo veo que la otra persona está apurada. Bueno, ok, yo te explico, si sé cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahora, un mapa que nos puede ayudar es el que están viendo a continuación, donde nos dan un paso a paso de qué podemos hacer. 1. Comunicación. Escucha abiertamente y manda mensajes convincentes, ¿sí? No dejemos nada digamos,
aperturas o ambigüedades, la influencia. Posees herramientas de persuasión, tu posición, tu historial académico, laboral, ¿sí? Es importante. El manejo de conflictos, reconocer los posibles conflictos y sacar a la luz los desacuerdos y darle solución a esos desacuerdos, ¿sí? Catalizador del cambio. Inicias o controlas el cambio. Generalmente un líder debe ser el que inicia el cambio. Liderazgo. Inspiras y guías a los individuos o a los grupos. Establecer vínculos, crear y consolidar la amistad personal con el grupo. Yo soy una persona partidaria de que no todos mis compañeros de trabajo son mis amigos. Sin embargo, eso no quiere decir que yo sencillamente deba tratar mal a los demás o ser desentendido de aquellos que no considero que son mis amigos, ¿sí? Y una forma de pronto de ganarse a esas personas que tienden a ser conflictivas es sencillo, mostrarles esa mano abierta, decirle, oye, mira, estoy aquí, te puedo ayudar en lo que necesites, ¿sí? Pero obviamente sin dejar que nadie nos pase por encima. Trabajo en equipo, crear sinergia laboral enfocada hacia la consecución de los objetivos. Creo que no hay nada más satisfactorio que encontrar un buen equipo de trabajo. Delegar esas responsabilidades y saber que esas personas van a responder, ¿sí? Y eso es algo que a cualquier coordinador de un equipo o líder de trabajo le va a satisfacer. Entonces, ¿cómo genero yo esa sinergia? Y por último, la cooperación. Trabajar con los demás en la consecución de los objetivos compartidos. Tener un solo enfoque, llevar a todos a ese enfoque y a partir de allí trabajar como uno solo para lograr ese enfoque que se tiene planteado o esa meta o esos objetivos que están allí presentes. Ahora, aquí entran en juego algunas habilidades que voy a mencionar y que hemos estado recalcando a lo largo de este taller, como son la autoconciencia, ¿sí? Que en un entorno laboral puede traducirse como a esa capacidad, ¿cierto?, de energizar a otras personas. O sea, cuando yo soy consciente de mis emociones, puedo transmitir esa conciencia a otras personas a través del ejemplo, del aprendizaje, ¿sí? Una persona autoconsciente puede, digamos, generar mayor confianza en otros, ¿sí? La autorregulación también es vista de una forma positiva, ¿sí? Porque doy una imagen de autocontrol, de confiabilidad, de integridad, de innovación, de adaptabilidad. Si un líder, que creo que debería ser la regla, se autorregula sus emociones, va a ser una imagen positiva, ¿sí? Porque otros van a querer aprender de esa persona pues, que tiene esa capacidad. La motivación es muy importante, el cómo me motivo a mí. Y si he encontrado una forma o una rutina para motivarme, transmitir esa motivación a otras personas, entender que el fracaso es parte del proceso del éxito y que no por fracasar tengo que equivocarme. Entonces debemos recordar que en primer lugar debemos pensar en el grado de autoestima que posee el individuo. No todos van a ir con el mismo nivel de autoestima. En segundo lugar, hay que tener la seguridad en nosotros mismos, eso es fundamental. Y si yo veo que mis empleados no cuentan con esa seguridad, entonces yo debo transmitirles esa seguridad. La motivación, la ilusión y el interés son tres elementos fundamentales que debemos sumar y de los cuales va a depender el éxito de lo que nosotros anhelamos o de los objetivos que tenemos, ¿sí? Reconocer los sentimientos propios y emociones, siendo capaces de gestionarlos desde un punto de vista positivo, nos ayudará siempre a alcanzar el equilibrio personal, ¿sí? Eso es bastante importante. Mantener empatía con los demás, reconociendo sus emociones, sus sentimientos y deseos, nos permitirá fortalecer la relación con ellos. Cuestión vital en aquellos que desean aumentar o mantener cierto liderazgo en el grupo. Ser capaz de dar y recibir es una cualidad muy importante para alcanzar el éxito y resolver los conflictos, ya que el egocentrismo es un freno del éxito personal, ¿sí? Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Muy pocos egoístas son capaces de llegar alto.
en sus objetivos de éxito. Expresar y comunicar sentimientos positivos y negativos a los demás es fundamental, así como saber controlarlos. Y por último, pero no menos importante, la perseverancia y el afán de superación de las dificultades y las frustraciones son cualidades de la inteligencia emocional y son muy útiles para alcanzar el éxito. Entonces, espero que este taller haya sido de su agrado. No siendo más, pues hasta aquí la temática de hoy. Que tengan un feliz día.